componente, en un equipo eléctrico, ¿no? De esta manera estoy midiendo con este pequeño aditamento. Lo que acabo de hacer en este momento es lo he hecho con todos los equipos. Voy a quitar el hold. El hold es mantener una medición, yo en este caso la mantuve para que ustedes puedan apreciar la máxima medición de corriente. 2 amperios, es una barbaridad. 2.3 amperios. Y yo trabajo normalmente con ese equipo, pero trabajo en fracciones de tiempo muy cortas. Así que por esa razón posiblemente no percibo el consumo de consumo, ¿no? Suspendo la suspensión, suspendo el hold. He conectado el celular, por ejemplo. Como el celular está a full de carga, no está cargando nada en este momento. Está full. Entonces, como está full, asumo que su componente encargado de carga se ha detenido. Entonces, ¿qué cosa voy a hacer yo? Voy a abrir, por ejemplo, el YouTube. Voy a comenzar a abrir aplicaciones para que comience a descargarse, a exigir mayor cantidad de consumo. Eso se puede lograr. A medida que trabaje más el celular, va a comenzar a exigir más. Entonces, por ejemplo, acá hay un juego. Lo estoy abriendo y eso va a generar consumo. Entonces, en el momento de que ya el equipo que genere la mayor cantidad de consumo, más que la batería, porque la batería está full. Pero ahí, profe, sale 20-21, sale por ratos, 20-21. O sea, al momento que utiliza, creo que sale 20-21. Está que quiere comenzar a leer. Quiere comenzar a leer. Ahí va a comenzar. Aumenta. Está queriendo comenzar a cargar. Lo que pasa, les explico. Y una cosa muy interesante que les voy a compartir. Y eso lo he podido verificar. Lo sabía en teoría, pero lo he podido verificar en la práctica y me ha encantado. Las lavadoras, las refrigeradoras y las congeladoras que he estado probando acá en mi taller, esos equipos que les acabo de mencionar a ustedes, tienen un momento en el cual dejan de cargar, automáticamente dejan de cargar. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el equipo de refrigeración que les he mencionado hace un momento, lo colocaba a la temperatura de cuarto nivel. Cuando llegaba a su temperatura para correspondiente a cuarto nivel, automáticamente se apagaba el motor de enfriamiento y no había consumo, cero consumo, no pasaba nada de energía, cero. Cuando pasaban los minutos o las horas y bajaba la temperatura ligeramente, se volvía a encender unos minutos y luego se apagaba. O sea, imagínense la ventaja de tener un equipo moderno, ¿no? Los equipos modernos con esos controles permiten que no gastemos tanta energía eléctrica en la casa. Lo mismo ha pasado con el celular. El celular, hace un momento que no estaba cargado, lo he trabajado y el consumo que tenía el celular figura aquí. El celular estaba consumiendo 0.036 amperios, o sea 36 miliamperios, y con su compañero Brandon habíamos conversado por la clase anterior, y ahora le comparto esto a Alejandro también y a Gastón también, ahora a Richard, a César. Nosotros en el cálculo que habíamos hecho así matemático, ¿no? En el momento, con relación a cómo salía el valor, ¿se recuerdan? A ver, mi estimado Alejandro, ¿cómo hallaba yo la potencia? ¿Cómo hallaba la potencia, mi estimado Alejandro? Profe, potencia igual, diferencia de potencia por amperios. Muy bien, genial, estamos hablando entonces, a ver, voy a escribir lo que me ha dicho. La potencia es igual a la diferencia de potencial ¿por qué?
Alejandro. Amperios, profe. No, Amperios. el amperio es la unidad. ¿Cómo se llama esa magnitud? Se llama, estamos hablando de que es la intensidad de corriente. Se representa por la letra I. La intensidad de corriente, la unidad con la que se mide es el amperio. Muy bien, excelente. Entonces, en todo lo que les he mencionado en esta línea donde dice amperaje, amperaje es el valor, ¿no? Acá yo podía cambiar, amperaje es el resultado, es la unidad. Pero aquí, para el entendimiento más claro de cada uno de ustedes, por supuesto, lo voy a reemplazar y lo colocaré intensidad. Intensidad de corriente, ahí está. Perfecto. La intensidad de corriente, ¿cuánto es? Ahí está, todo ese listado. Todo ese listado de la intensidad de corriente. ¿Y por qué le mencioné a su compañero Alejandro que nos diga esa fórmula? Porque nosotros podemos saber la potencia con la que trabaja, la potencia de trabajo por hora de cada uno de los equipos. Por ejemplo, el celular nosotros habíamos observado, y eso ahí quería llegar con su compañero Brandon y con sus compañeros presentes César y Alejandro, que la potencia para el celular, por ejemplo, la diferencia potencial era 220 voltios, ¿verdad? 220 voltios, y la intensidad era la que figuraba en su empaque. Voy a ver el empaque en este preciso instante y les voy a decir cuánto decía de corriente. Decía 0.2 amperios. ¿Cuánto decía? 0,2 amperios. Pregunto, si la diferencia potencial es 220 y la intensidad es 0.2, ¿cuánto es la potencia en watts? La potencia en watts viene a ser el producto o la multiplicación de la diferencia de potencial, que es 220 voltios, por la intensidad, que son 0.2 amperios. ¿Cuánto sale? Profe, 44 watts. 44, mira, 44 watts. Y cuando hablamos de watts estamos hablando que es por hora. Muy bien, Brando, genial, muy bien, Alejandro. Muy bien, y sé que también ustedes lo han hecho, Gastón y Richard y César. Y miren, eso es lo que nosotros hemos visto en el empaque. Pero miren la realidad. El mismo equipo aquí lo estoy observando en este mismo preciso instante. Y el mismo equipo lo he medido en forma real. ¿Cuántos amperios tiene? 0.036. Ahora pregunto a la clase, ¿cuánto sería el resultado en este caso si el valor del amperaje ya no es 0.2, sino es 0.036? A ver, pregunto a la clase, 0.036 amperios. La diferencia potencial sigue siendo la misma. Lo que varía es el amperaje. ¿Cuánto sería? Sería 79. 79.2. A ver. ...79 watts. Profe. ¿Sí? 7.92. Muy bien, Brandon dijo también 7.92 watts. Acá Alejandro dice 7.92 watts. ¿Qué dice Gastón? César, ¿están de acuerdo con estas medidas? ¿Cuál de los dos? ¿79.2 o 7.92? 7 puntos ya. 7, perfecto. Entonces, 7 puntos, ¿no es cierto? Miren, y el cálculo que realizamos la semana es muy bien, genial, 7.92. Entonces, el cálculo que nosotros realizamos
en base a lo que decía aquí el empaque, es 44 watts del celular por hora. Pero resulta que en la práctica le hemos hecho la medición y no consume 0 y no pasa 0.2 amperios por el celular. Está pasando solamente 0,036 amperios. Entonces el consumo de potencia por hora es de 7.9 watts. ¿Se dan cuenta la cantidad de diferencia que hay? Es considerable. Es una cantidad considerable de potencia menos de lo que habíamos pensado. Así que este mensaje le mando por favor a ustedes, compañero Brandon también, espero que lo haya captado. Brandon, Alejandro, Gastón, César, ahora Richard, porque el cálculo real es una cosa pues muy interesante para hacer nuestro cálculo, ¿no? Mire, para hacer nuestro cálculo del consumo. ¿Qué otro detalle me gustaría mostrarles? Por ejemplo, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, la laptop. Otro detalle interesante de la laptop, por ejemplo, ¿no? La laptop, en este caso la laptop, está pasando por la laptop 0.112 amperios. Entonces, acá vemos, ¿no? 112 0,12 amperios. Esa es la corriente. Y la diferencia potencial, ustedes ya saben que en las casas de Perú, de todo Perú, la diferencia potencial es 220 voltios. A ver, por favor, díganme cuál es la potencia de este equipo con esas características. Ahora, mientras tanto, yo les voy a dictar cuál es la... 24.64. ¿Cuánto? 24.64. Muy bien, ¿qué cosa? Watts, perfecto, muy bien César, genial. Mira, ese es el valor según el cálculo real, real, o sea, lo que se ha medido con el instrumento de prueba. Pero, ¿cuál será la realidad ahora, ¿no? ¿Cuál será la realidad? ¿Cuál será el tema nominal, lo que dice el papel? En este instante yo les voy a decir. El cargador del celular menciona lo siguiente. 1.7 amperios. ¿Cargador de celular o de la laptop, perdón, 1.7 amperios y 220 voltios. Eso es lo que dice el cargador. Eso es en lo que es la entrada. Lo que es la salida menciona lo siguiente. A ver, para que ustedes calculen los dos. Calcúlenme acá, por favor. En la entrada, calcúlenme cuánto sería la potencia. La entrada del cargador. Porque el cargador tiene una entrada y tiene una salida, un plus de salida que va a la laptop. La salida es de 19.5 voltios. A ver, 19.5. Eso es la diferencia de potencial. Y 3,33 amperios viene a ser la corriente. A ver, en los dos valores, por favor, díganme cuál es el resultado. ¿Cuál es la potencia en los dos casos? Por favor. A ver, Gastón. A ver, por favor, Gastón. ¿Me puedes decir el resultado en el primer caso? En el caso de arriba, en el 1.7 amperios, 220 voltios, por favor, Gastón. Y por favor, a ver, Richard, a ver si me puede decir el resultado en el caso de abajo.
Y Alejandro me va a decir el resultado en el caso que le voy a dar ahorita, por ejemplo. Aquí tengo otro, a ver, 5 voltios, esta es la diferencia potencial y la corriente es de 0.85. 85 amperios. Esa es la intensidad. Ya, a ver, su compañero Alejandro me ve ese cálculo, por favor. A ver, Gastón arriba, ¿cuánto salió Gastón? Hola Gastón, ¿cuánto salió? Aló Gastón. A ver, mientras que Gastón nos da su resultado, Richard, ¿cuál es su resultado, Richard, por favor? A ver. Y Alejandro también, ¿cuál es su resultado? ¿Cuál? ¿De la primera? Sí, a ver, cada uno denme su resultado, por favor, de la potencia. Estamos buscando cuál es potencia, por favor, la potencia. ¿Cuál es la potencia? Acá Alejandro, sale 6.825. O 8, 25. ¿Qué cosa? ¿Qué unidad? Watts. Muy bien, genial. 6.825. A ver, arriba. Gastón. ¿Se conectó Gastón? Richard, ¿cuánto le salió mi estimado Richard? No sé si está bien, profe, el 374. 370 y... O 3. No, pero ayer era 374. A ver, acá yo les voy a ver, voy a ver. Vamos a ver, aquí pongo la calculadora. Pongo 19.5 voltios por 3.33 igual 64.93. No, yo me decía de la del 1.7. Ah, la de arriba. Perfecto. A ver, lo traslado entonces. Discúlpeme por favor. Traslado el valor hacia arriba. Me dice que sale 374. A ver, César, Brandon, ¿está correcto? 374. Correcto. Imagínense, mira, 374 watts. Supuestamente ese es el valor que dice el cargador de celular. De la laptop. ¿Cuánto en realidad me está consumiendo la laptop? Acá les voy a mostrar para que puedan observar. Laptop i7, 0, ¿cuánto de corriente está pasando? Miren, 0,112. Con ese 0,112, ¿cuánto es la potencia? 24.64 watts. 24.64 watts. Lo que mencionó su compañero César al inicio. O sea, consume 25 watts prácticamente. En realidad, es la verdad, ¿no? Eso es lo que consume. Pero claro, el cargador nos dice los valores. Ahora, yo les pregunto a ustedes, mis estimados estudiantes, no es que esté engañando el fabricante, ¿no? No es que estés engañando al fabricante diciendo, señor, yo te estoy mintiendo. Acá dice una cosa y tu cálculo sale otro. No. Lo que está diciendo es que los valores que nos muestran los fabricantes son valores ideales. En el máximo de su trabajo. Si el equipo a lo mucho, por si acaso, a lo mucho, va a trabajar bien a esas características. Y bajo esas características va a consumir lo que está figurando ahí, ¿no es cierto? En lo mucho. Más de eso, si le aplicas, el equipo no es que se va a reventar o se va a malograr, sino que simplemente ya no te va a dar más. Entonces, ustedes ahí ven el valor real. ¿Por qué insisto con tanta vehemencia al momento de mostrarles estos detalles? Para que ustedes puedan hacer su cálculo real
primeramente de intensidad de corriente de cada uno de sus equipos, y luego de eso, con mucha facilidad, poder hacer el cálculo de la potencia. Ahora, sabiendo la potencia que consume cada equipo, ya ustedes llenar este cuadro que hemos realizado es una cosa pues muy simple, son matemáticas aritmética básica. Si yo conozco la potencia por hora de cada equipo y conozco cuántas horas al día uso el equipo y cuántos días del mes uso ese equipo, puedo sacar con mucha facilidad, utilizando aritmética, la cantidad de watts al mes. ¿Por qué era esto interesante? Porque de esta forma nosotros podemos saber cuánto vamos a pagar. En este caso, ya les mostré dos ejemplos. Les mostré acerca del celular, la intensidad de corriente y la potencia que genera, que es pequeña. La laptop también. Más bien lo que me dejó sorprendido, por ejemplo, es el módem de Claro. Ese pequeño módem negro que tengo de Claro, que me han dejado instalado en la casa, esa bendita conexión me está consumiendo 23 kilowatts. 23 kilowatts al mes. Esa pequeña cosa insignificante está consumiendo 0,15 amperios, y como lo trabajo 24 horas al día y 30 días del mes, imagínense que es dentro del cálculo, la tabla de cálculo que tengo acá a la derecha, es la cosa que me consume más corriente en mi casa, imagínense ustedes. Cosa que voy a corregir de inmediato, porque a partir de hoy voy a apagar el módem, ni bien me voy, y lo voy a encender por las mañanas cuando me despierto. Porque ya me di cuenta, mira, gracias a la medición, que es lo que me consume más en la casa. Que es otra cosa que consume en la casa y no me había percatado, eran los televisores. Los televisores consumen, pues, como ustedes ven, la intensidad de un televisor pantalla plana LED de 43 pulgadas, me está consumiendo realmente 0,4 amperios prácticamente. Haciendo el cálculo, eso consiste en 87 watts. Yo lo uso un promedio de 5 horas al día, en promedio, porque en realidad hay días que consumo casi 12 horas, pero en promedio, y le he calculado pues el promedio en 30 días, y miren, son 13 kilowatts. 13. Si tenemos en consideración que el precio unitario por kilowatts, cada kilowatt está costando 40 céntimos, en mi caso, imagínense el precio en soles, ¿no? Son como 6 soles más o menos por televisor, 6 soles por televisor al mes, con 5 horas de uso diario. Tengo 2 televisores, el otro consume un poquito más todavía. Ahí nomás son como 12 soles al mes. Más el módem de Claro, que son 10 soles ahí. Ahí nomás se van como 24 soles, casi 25 soles, como jugando ahí. Y estos son los precios sin impuestos, a falta de agregar el IGB todavía. Entonces, miren, de a poquito cómo va sumando. El DVR de seguridad de la casa, el DVR de seguridad, el equipo de seguridad, esa cajita donde van conectadas las cámaras, está consumiendo 14 kilowatts al mes. Porque trabaja, mire, consume poquito, 0.09, ingresa 0.09 amperios, y está generando un consumo de 19 watts, 19.8 watts, casi 20 watts por hora. Por hora. Esto es por hora. Entonces, haciéndole cálculo, se trabaja las 24 horas del día, los 30 días del mes. Imagínense, ahí está la realidad, pues, ¿no? La realidad. Entonces, miren, lo que me causó más sorpresa y que me quedé asustado fue el consumo del hervidor. El hervidor eléctrico es el equipo de cocina que más consume, que más cantidad de amperios necesita. Sorprendentemente, mis estimados estudiantes, mucho cuidado con los hervidores, que lo dejen ahí calientes mucho tiempo.
7.64 amperios de intensidad necesita para funcionar en pleno trabajo. 7.64 amperios. Felizmente que el hervidor solamente trabaja 2 minutos para hervir el agua y después no se usa, ¿no? Ya se usará 2 a 3 veces al día lo mucho, pero son fracciones de tiempo muy pequeñas. Yo creo que será 1 hora al mes, sacando la cuenta. Imagínense pues cuánto de la cantidad de corriente que puede consumir un equipo. El segundo equipo que consume es la plancha, así que mucho cuidado con las planchas conectadas. Mucho cuidado, miren la cantidad, son 4.5 amperios. Es una cantidad muy grande de electrones, de corriente. Entonces, esta gráfica está mostrando valores reales. Me he tomado el día para ver equipo por equipo en mi domicilio. Esto servirá de referencia, espero que sirva de referencia para ustedes. Pero lo ideal sería, voy a buscar la manera, mis estimados estudiantes, para poderles, porque ustedes mismos saquen el valor de sus equipos en casa. Aló, mi estimado César. Aló. Sí, dime. Acá estoy. ¿Querías participar, César? Disculpa. No, disculpa. Entonces, lo que me interesaría mucho es que ustedes tengan la posibilidad de llenar estos cuadros ustedes mismos, pero con el equipo. Entonces voy a ver, no sé qué opinarán ustedes, al menos los que están cerca. Me encantaría mucho que llegue esto a sus compañeros que están más lejos, ¿no? Por ejemplo a Alejandro y a Richard, ¿no? Pero me va a ser un poquito difícil llegar a Lima y a Santa Rosa. Me parece que está prohibido el ingreso, no sé, a no ser que puedan venir, porque yo sí me interesaría mucho ir a sus domicilios, si ustedes están de acuerdo, para facilitarles el instrumento de medición, que ustedes puedan hacer su cuadro de consumos, para de esa manera sacar un cuadro así como el que yo he hecho, muy pormenorizado, y puedan calcular el consumo real de su domicilio y ver si existe una falla. Ustedes me dicen, por favor, yo estoy con todo el gusto, encantadísimo de la vida, los visito, pero me confirman, por favor, para poder hacer ese ejercicio. ¿Ya? Lo confirmamos al final de la clase. Ahora, pregunto a la clase. Vamos a ver, así. Aquí está mi tabla de consumos. Ahí está, listo. Lo están viendo ustedes en vivo y en directo. Todos ustedes lo están observando. Mi pregunta es, pregunto, estoy haciendo un pequeño cuadro aquí abajo, es más, lo voy a pintar de color amarillo, ahí está, lo pueden observar, el que está abajo, el cuadrito. Ustedes en base a ese cuadro, y esta pregunta la hago para su compañero Alejandro, vamos a empezar con Alejandro. ¿Me puede decir, Alejandro, qué tipo de llave termomagnética puedo conectar a mi casa? ¿Podrías calcular? Oriéntanos, ¿qué debemos hacer? Profe, depende amperaje, ¿no? Depende del consumo. Acá podría conectar. ¿Cómo podríamos hallar eso? 6 amperios. ¿Cómo podríamos calcular eso? ¿Se puede calcular ahí en el cuadro? Dime qué tengo que hacer para poder facilitar tu cálculo. Se puede sumar todos los consumos del amperaje. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Alejandro. Gastón, muchas gracias, Alejandro. Gastón, ¿qué opinas de lo que ha dicho tu compañero Alejandro? ¿Qué opinas al respecto? Sí, suma. Muy bien, genial. ¿Están de acuerdo entonces? Perfecto. ¿Qué hago yo? Voy a agarrar la operación de suma de ecuaciones, suma de números,
y voy a sombrear todos las corrientes que se han consumido. Las selecciono todas, hago enter y me sale un valor de 19.26 amperios. Miren, 19.26 amperios. Quiere decir, ¿qué quiere decir esto? A ver, tradúceme eso, por favor, mi estimado César. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esa cifra? Aló, Cecita. Cuéntanos, ¿qué quiere decir esa cifra que nos ha mencionado tu compañero? A ver, le paso la pregunta a Richard. ¿Qué opina Richard al respecto de esta cifra que está ahí, que nos ha comentado tu compañero Alejandro y también Gastón? Profe, ese es el monto que usted gasta por mensual. No, pero estamos por ahí, ¿no? Estamos por ahí, genial. Lo que gastamos mensual, justo eso vamos a ver, es el resultante del cálculo. ¿Sabes cuál es el número del monto que he gastado mensual? Es el número que está a la derecha, donde dice consumo de energía eléctrica. Pero para llegar ahí, hemos hecho una operación. Pero en este caso, lo que le había consultado a tus compañeros es qué tipo de llave termomagnética podemos colocar en la casa o debemos de colocar en la casa. Entonces tu compañero Alejandro dijo: profesor, usted tiene, para que sepa qué tipo de llave termomagnética o llave térmica o breaker que debe colocar en la casa, debe primero saber cuánta corriente sus equipos están jalando, cuánto están necesitando para trabajar. Y Gastón también mencionó y dijo: profesor, lo que ha dicho Alejandro es verdad, tiene que sumar todas las corrientes que necesitan sus equipos en la casa para que sepa eso. Entonces yo he hecho eso, lo he sumado todo. Entonces, la corriente la utilizaba. claro, porque la corriente, cada equipo, tengan en consideración ustedes, cada equipo dice: yo necesito, en el caso del televisor, yo necesito 0.396 amperios para chambear, dame. El cautín dice: no, yo también quiero, yo quiero 0.141 amperios para mí, por si acaso, dame. El celular dice: yo quiero 0.036 amperios, dame. Y así todos los equipos piden. Entonces, para nosotros colocar una llave termomagnética, tengo que hacerme la idea de que en un momento determinado del día todos los equipos van a estar funcionando, todititos, sin excepción. Ahora, un termomagnético puede sobre 2. ¿Perdón? ¿Cómo? O sea, como explicó hace principio, o sea, tenía que colocar un termomagnético que lo lleve por 2. O sea, si es un 19, 26 casi por 20, entonces puede colocar uno de 22 o 23 de... Muy bien, Richard, así es correcto. ¿Por qué? Porque el termomagnético tiene que estar siempre un poquito por encima. Un poquito por encima debe estar, ¿no? Hay un poquito por encima. En este caso, la suma de todas las corrientes que necesitan mis equipos en la casa, la suma eso es 19.266 amperios. Eso es lo que necesita en mi casa de corriente, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que ver, ¿ahora qué breaker pongo? Ahora, en el mercado no existe lamentablemente 22. Y 20 tampoco puedo poner porque mira, el 20 está demasiado cerca que el 19.26. Demasiado preciso. El grado de precisión es bastante alto. Tiene un porcentaje de precisión alto, muy alto. Tenemos que darle un poquito más de margen, un poquitito más. Si nosotros colocamos un breaker tan cercano como se puede decir que es un sistema de seguridad de alta precisión.
Entonces, si yo quiero ser una persona muy segura en la casa, y yo soy consciente de que nada debe aumentar más de ese valor, yo le pongo el de 20 con confianza. Porque digo, yo soy muy estricto, recontra estricto, yo soy muy estricto. Digo, no, acá no debe pasar nada más. Si aumenta por un poquito más, que se levante el breaker. Prefiero yo que sea así, es en algunos casos, ¿no? Pero yo puedo apostar por el valor próximo siguiente, en este caso, ¿no? ¿Cuál es el valor próximo siguiente? Después de los breakers de 20 tenemos los breakers de 25. De 25 amperios. Entonces podemos apostar por uno de 25 amperios, pues. Uno de 25 amperios. La relación va a ser un poco más alta, ¿no? Se dice que la margen de seguridad... ¿Aló? Sí, ¿aló? Sí, disculpa. Sí. Yo tengo entendido los trabajadores en el norte optan los magnéticos en medidor según el tipo de la cantidad de electricidad que se supone que debe de consumir por hora. No puedes poner de repente un termomagnético de 40 cuando vas de 40 dentro de casa, cuando tu medidor va a ser de 30, porque el primero que va a ser termomagnético el medidor. Muy bueno tu aporte, Cecita. Por supuesto, miren, la empresa de la luz nos ha colocado una llave termomagnética a la entrada de la casa y está de acuerdo al usuario. La cantidad de usuarios los usuarios residenciales tenemos un nivel de corriente máximo que podemos consumir. A raíz de un consumo mayor de corriente, de necesidad mayor de corriente, ya la empresa de la luz nos va a catalogar como usuarios ya no residenciales, sino como usuarios de negocios, ¿no? Hay otros rubros ya para la empresa de la luz. Lo que dice César es cierto. Entonces te van a poner un termomagnético en el medidor de unas características determinadas, ¿no es cierto? Entonces, imaginémonos, no lo estoy mencionando acá, imaginémonos que el termomagnético que está puesto en la parte exterior es de 30 amperios, imaginémonos. Ahora, yo lo que tengo que proteger es mi casa, dentro de mi casa, ¿no es cierto? Adentro de mi casa. En este caso, si yo tengo un termomagnético de 30 amperios en la llave principal que está en el medidor, por así decirlo, ¿no? Yo he hecho mi cálculo del consumo en mi hogar, con total, y me doy cuenta que tengo 19.266. Me voy a quedar, aparte del térmico que está puesto adelante, el termomagnético que está puesto ya en la caja, que es de la empresa de la luz, ¿yo debería colocar otro de 30 adentro? ¿Qué opinan ustedes? Pregunta abierta. En mi caso no, profe, sería menos porque consume menos. ¿Para qué puede trabajar? A ver, esa es una opinión. Muchas gracias, Alejandro. A ver, otra opinión. ¿Qué dice, por ejemplo, Brandon? ¿Qué opina Brandon? A ver si nos escribe. ¿Qué opina Gastón al respecto? Sí, que es menos. ¿Por qué? Por consumo. Por Por el consumo que tiene. A ver. ¿Y qué diría, por ejemplo, César en este caso? Yo creo que puede ser igual o menor, nunca mayor. En este caso, en este ejemplo, por ejemplo, estamos hablando que el consumo es el ejemplo de 19.26 amperios. ¿Cuál sería tu apreciación en este caso, tu recomendación? Poner que uno mayor, pero no por mucho, ¿no? El siguiente, acá por ejemplo son 19 amperes. Entonces el siguiente tendría que ser pues, uno de 25 amperes, ¿no? Muy bien, genial. ¿Y qué opinará Gastón al respecto? Ya Gastón mencionó que sí, ¿verdad? ¿Qué dirá Richard? ¿Qué opinará Richard al respecto?
Sí, porque está bien lo que dice el compañero, que tiene que ser un poquito más, ¿no? Para, como estoy explicado, para saber si pondrías, o sea, un mayor, sería que cuestión no puede, ¿no? Así que haya, lo que dijo, una falla y no pueda abrirse o detectar, ¿no? Entonces, cuando es un poquito más, entonces para saber que está mal, ¿no? Muy bien, genial. Muchas gracias, Richard. Entonces, dense cuenta, muchachos, que para colocar la diferencia no debe ser tan grande del valor máximo que tengo de corriente solicitada por mis equipos en la casa con relación al equipo de seguridad. Dicen, muy bien, Brando, por supuesto, Brando, 25, genial, muchas gracias por tu apreciación. Se dice, y ojo, cuanto más pequeña sea la diferencia del valor, en este caso, del valor máximo de corriente de un circuito de la casa, con relación al equipo de seguridad, en este caso al termomagnético, cuando más pequeña sea la relación o la distancia entre ellos, el circuito es más preciso, es más seguro, es más preciso, tiene un grado de precisión mucho más alto. Tengan en consideración eso. A medida que ustedes coloquen un térmico, un dispositivo de seguridad, en este caso, más alejado del valor máximo de corriente que necesita, que trabaja el circuito, el grado de precisión se va alejando, se va volviendo menos preciso. Así que no tenemos que tratar de que el grado de precisión no sea tan alejado tampoco, ¿no? Entonces tenemos que hacer nuestra medición lo más real posible, darle un pequeño porcentaje de margen de error para más también, y le ponemos el equipo de protección. En este caso, lo que ha dicho César, lo que ha dicho Brando, todos ustedes, está muy bien. En este caso, 20 sería un grado de precisión excelente, muy preciso. Pero les voy a mencionar por qué no podría ser posible tal vez. Y les voy a justificar. Por ejemplo, y con esto terminamos ya esta explicación muy interesante, ¿eh? Y espero que por favor lo puedan captar. Estoy seguro que sí. En mi caso, 19.266 amperios es lo que mi casa consume, me retracto. Es lo que mis circuitos piden de corriente para que trabajen, piden. Pero hay una consideración que tenemos que tener en cuenta, que no se nos vaya a ir. Los equipos que cuentan con motor, insisto nuevamente, los equipos que cuenten con motor, en el momento que se encienden, al momento inicial de encendido, la corriente con la que trabajan no es la que figura normalmente allí. Tiene una corriente de pico más elevada. Ojo. Y repito, para aquellos que tienen en la casa equipos que trabajan con motor, o que trabajan con como por ejemplo los equipos de soldadura, los equipos que trabajan con consumos grandes, ¿no? El motor, más que todo, los motores. En el momento que tú enciendes un motor, el primer segundo, micras de segundo que comienza a trabajar ese motor pide un montón de corriente inicial para trabajar. Por ejemplo, yo he puesto ahí la licuadora figura como 0.98 amperios de corriente para trabajar. Ahí lo ven ustedes, la licuadora. Pero les comento, mis estimados estudiantes, que la licuadora al momento de comenzar a trabajar, el primer punto para trabajar consumió 2.5 amperios. Al inicio primero pidió. Pero fue de fracciones de segundo nada más. Cosa que hubiera aumentado en 2 amperios más la cantidad que está mostrándose ahí en la pizarra. Otro componente, por ejemplo, en el caso del soplete. El soplete ustedes han visto 2.4. Sí. Pero si ustedes van a ver al inicio, y me gustaría mostrarles antes de terminar la clase, cuando presionas el botón de encendido del soplete,
En el primer inicio de instante, la corriente que pasa por el instrumento de medición no es 2.4. Llega a un promedio de 3.7, 3.6 amperios. O sea, estamos hablando de un amperio más. ¿Se dan cuenta? Lo mismo pasa con la lavadora, por ejemplo. Entonces, mis estimados estudiantes, si yo me voy a rajatabla y le pongo los 20 amperios al térmico, a las finales, si yo voy a trabajar con mis equipos que tienen motor, movimiento, y no hago bien el cálculo, posiblemente cada ocasión muy particular en la casa que todo esté prendido y esté por usar uno de estos equipos que le he mencionado, en un momento que enciendan, ¡ploc!, se va a abrir el breaker y uno va a pensar ¿qué ha pasado? Debe haber un error. No haya habido error. El único error ha sido de cálculo. Porque da la casualidad que en un primer momento aparentemente son 19.26 amperios de corriente que se necesita, pero en un instante pequeño es más que eso. Llegaría un promedio a 22 amperios más o menos, a 23 amperios. Hay que tener en consideración eso. Equipos con motores. Entonces, el colocar, creo yo, una llave termomagnética de 25 amperios podría ser lo adecuado, debería ser lo adecuado en este caso. En este caso. Y miren, curiosamente, y esto para concluir, no es para concluir, es para cerrar la idea, porque falta un puntito más que mencionar. ¿Se recuerdan ustedes que cuando iniciamos la clase de electricidad, en la segunda clase, creo, tercera clase, les comenté que tuve un problema con las luminarias que estaba colocando en el taller? ¿Se acuerdan? Que les comenté que estaba escuchando una música, haciendo la instalación de los fluorescentes y sin querer choqué un hilo, la fase con el neutro, con la cuchilla de corte, y se produjo un apagón en mi casa. ¿Se recuerdan que les comenté en la clase? Entonces, por ahí va el tema, ¿no? Sí, pasó esa novedad aquí en mi casa, ¿no es cierto? Pasó la novedad. Entonces, no olviden lo importante que es tener estos equipos en casa. ¿Por qué le estaba comentando esto? Porque curiosamente, ya me recordé, disculpen, ya me recordé. ¿Por qué? ¿Por qué le hacía el comentario en este momento? Porque curiosamente, y esto ya lo voy a corregir en la clase que viene con ustedes, yo tengo una caja de térmicos para mi taller y los tengo de un valor excesivamente grande. He colocado llaves térmicas de 32 amperios para mi taller. Como ustedes verán, no está bien, ¿no? Ustedes me van a corregir a mí ahora, me van a corregir, por favor. Yo tengo dos llaves térmicas, una para las luces y otra para los tomacorrientes de 32 amperios cada una. 32 amperios. ¿Y qué sucedió? El día que ocasioné de manera involuntaria ese cortocircuito en mi taller, el breaker o el térmico que se disparó y que evitó que haya problemas, no fue los breakers de la caja de seguridad de mi taller, fue el breaker del medidor de la calle. Curiosamente, eso no debe pasar, eso no debe suceder, pero acá pasó. Y les muestro, les hago la cita, el ejemplo, para que ustedes tomen de referencia, porque me parece adecuado para lo que estamos viendo en este momento. Ahora, si ustedes tienen un caso similar en casa, es momento de corregir. Pero ¿cómo van a poder corregir con justicia, conociendo en realidad la cantidad de corriente que ingresa a su casa? Tienen que primeramente medir la cantidad de corriente que ingresa. Eso se puede medir. Entonces, por eso es importante conocer, usar el instrumento de medición y hacer la prueba de cada uno de sus equipos del hogar, para que ustedes sepan cuál es el consumo. Entonces, eso era lo que quería mencionar.
Y quería terminar esto, mencionarles un tema más, acerca de la llave diferencial. La llave diferencial en la casa tiene una misión, como les mencioné hace un momento. Ya todos ustedes lo conocen. La llave diferencial y la llave termomagnética son dos equipos de seguridad que no deben de faltar en el hogar. Mis estimados estudiantes, la llave diferencial y la llave termomagnética son dos equipos que no deben de faltar en el hogar. Insisto, ahí están, no deben de faltar. Aquí está la llave termomagnética, ahí está. Y acá siempre, conjuntamente con la llave termomagnética, debe haber una llave diferencial. Siempre debe existir. ¿Por qué, mis estimados estudiantes? La primera te va a ayudar a evitar que exista un cortocircuito o exista sobreconsumo, sobrecarga en la casa. Posiblemente no va a haber pérdida de corriente, no se va a extraviar ni un solo electrón. Pero ¿qué va a producir? Que una gran cantidad de electrones circule por todo tu cableado y puede ser que te lo derrita, te lo achicharre, te lo queme. Si una plancha se calienta por la cantidad de electrones que pasa a través de ella, imagínate lo que puede pasar por tus cables cuando pasa mucha corriente. Cuando pasen 19, 20, 25 amperios. 30 amperios. Imagínate que no tengas llave diferencial o llave termomagnética. Imagínate la cantidad de corriente. Con esa cantidad de corriente se te va a quemar tus cables. Es por eso es necesario tener una llave termomagnética en casa. Y no cualquier llave termomagnética, una llave de calidad. Si tú usas una llave chanchita, de la misma manera te va a proteger. Las llaves de calidad, de marcas no reconocidas, no tienen una correcta fabricación. Así que te pueden lanzar falsos errores. Ten mucho cuidado. Una llave de buena calidad está costando entre 50 soles, 60 soles más o menos. De buena calidad. Vale la pena la inversión, se los aseguro. Llave termomagnética. Y ahora, la llave diferencial. La llave diferencial, él no se encarga de verificar cortocircuito ni sobrecarga. Él te salva el pellejo. Por una parte. Si tú estás en la casa y lamentablemente, por tu mala suerte, coges un cable pelado o un equipo que está metálico, que es donde está conectándose un polo de la corriente eléctrica que viene al equipo, la corriente va a pasar a través de ti, a través de tu cuerpo y se va a ir a la tierra física, al suelo. Eso se llama electrocutarse. Si la cantidad de corriente que pasa por tu cuerpo se va a la tierra, estamos en el caso del dibujo que hicimos al inicio. Esos electrones cuando salen del cable y se van a la tierra son electrones que se pierden. Electrones que se pierden, ya no van a retornar, ya no se van allá, se pierden al suelo. Si tú tienes, para tu buena suerte, para tu buena fortuna, tienes una llave diferencial en tu casa, esa llave diferencial va a darse cuenta de la corriente que se ha perdido y automáticamente, ¿qué va a pasar? De lo que está puesta, automáticamente ¡poc!, se abre y te salva la vida. Y te salva la vida o cualquiera de tu casa. Así que una llave diferencial es muy importante para los bebés que están en el hogar, para la esposa que cocina, para ti mismo que te haces tus herramientas. Mucho cuidado. ¿Cuánto cuesta una llave diferencial de buena calidad? Esta llave me costó 125 soles. De buena calidad. Se recomienda llaves de buena calidad. Y esto sí te va a salvar la vida a ti. Este equipo que está acá, puedes tú estar cortándote el circuito, te puede estar muriendo. Pero
si este equipo no te va a salvar el pellejo. El termomagnético solo no te va a salvar la vida, porque el termomagnético sensa cortocircuitos y sobrecargas. No está sensando pérdidas de corriente, por si acaso, ¿ah? Ya saben ustedes, el termomagnético no sensa pérdida de corriente. La corriente se puede perder por medio de, por ejemplo, de un electrocutado, y este equipo no se va a dar cuenta, por si acaso, ¿ah? Les aviso. Así que el disyuntor o llave diferencial, este sí se da cuenta de la pérdida de corriente, ¿no es cierto? En primer punto te va a salvar la vida. Bueno, y en el segundo punto, y a esto quería llegar también, si ustedes ya vieron el cuadro, no han hecho su cuadro, lamentablemente no tienen su cuadro, no lo han podido realizar todavía, pero quisieran sacarse el clavo, si hay pérdida de corriente en su casa, simplemente ponen un diferencial en la entrada, pues. ¿Por qué razón? Si es que existe en la casa un equipo que está perdiendo corriente, que está perdiendo energía para tierra, está haciendo tierra, como dicen vulgarmente, como se dice, ¿no? En el argot eléctrico, de electricistas. Esa pérdida de corriente, ¿quién la va a detectar? Lo va a detectar pues el disyuntor, de inmediato, al toque nomás. Entonces, si ustedes ponen el disyuntor, hacen pasar la energía por medio de la llave termomagnética y activan su diferencial y ¡poc! Automáticamente se baja el diferencial, pero la llave termomagnética sigue arriba, quiere decir que hay pérdida de corriente. Nuevamente explico, si ustedes colocan el disyuntor en la casa, ya lo instalaron en su circuito, bacán, quedó instalado, chévere, levantan la llave del termomagnético, ya está pasando corriente, levantan la llave del diferencial para que pase corriente y ¡ploc! Se baja, quiere decir que en tu circuito de la casa algo de corriente se está perdiendo. ¿Cuánto? Más de 30 miliamperios, por ahí está que se pierde, algo está mal. Hay conexión a tierra, hay que revisar tu circuito. Entonces, esa es la segunda opción que te va a ayudar ese equipo, ¿no? Esa llave diferencial. La llave diferencial te va a ayudar bastante. Así que por favor, ahora que ya conocen el funcionamiento de este equipo, ya vamos a los motivos a que ustedes por favor vayan pensando en comprar una, porque tiene que haber, aunque sea mínimo, una en la casa. Pueden poner más si quieren, pero mínimo tiene que haber una en la casa, en la entrada principal, en la caja principal, ¿ya? Entonces esa era mi segunda recomendación. Entonces, mis estimados estudiantes, me gustaría pues por favor que ustedes me mencionen, ¿no? Si están de acuerdo con lo que les acabo de expresar, porque yo sinceramente estoy muy entusiasmado, yo sí puedo movilizarme, yo sí podría ir a visitarlos, no pasar a sus hogares por supuesto para evitar el tema del COVID, pero les podría agenciar el instrumento de prueba con este aditamento que he creado, ¿no? Para que ustedes hagan su ejercicio. Entonces, porque basta solamente que midan el consumo de corriente y ya lo demás hacen en su casa, porque ya saben ustedes el cálculo, ¿no es cierto? Es más, la tabla que está ahí, esa tabla que he dejado, ya está en internet. Entonces, por favor, me gustaría saber qué opinan ustedes. Me escriben, por favor. O es más, les pregunto ahora de inmediato, ¿no? ¿Qué opinará al respecto, por ejemplo, Brandon? A ver, ¿qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué dice mi estimado Brandon al respecto? Profesor, disculpe, ¿me puede repetir lo que me ha preguntado? Pregunté a la sesión de clase lo siguiente, mi estimado Brandon. Si ustedes están de acuerdo, yo les puedo llevar el instrumento de prueba, el amperímetro, para que hagan ustedes la prueba de sus equipos. Pero yo creo, en tu caso, creo que sí tienes amperímetro, ¿me parece? Sí, tengo un multímetro que tiene opción de amperímetro.
Entonces, ¿tú crees que puedas... ¿A eso se refiere? Claro, tú puedes diseñar, en tu caso, puedes diseñar este aditamento para hacer la medición de cada uno de tus equipos en casa? ¿O te gustaría que te lleve yo el que yo tengo preparado, te podría llevar? Sí lo puedo diseñar, sí tengo alguna... sí tengo material para eso. Brandon, por favor, entonces te pido por favor que realices una medición exacta del consumo de cada uno de tus equipos y lo hagas un cuadro, por favor. Pero para ahora sí un cuadro real, usando pues el método que les acabo de mostrar, para poder de esta manera tener ya una idea real del consumo de tu hogar. De todos los Le hago equipos. una medición a todo lo que se conecte, ¿verdad? Uno por uno. Con un equipo de este tipo, pones en serie tu instrumento de medición y en el tomacorriente que has creado tú, vas a colocar, por ejemplo, el televisor, enciendes el televisor, mides lo que dice en amperios y lo apuntas. Después vas a tu refrigerador, igualito, lo conectas al frigider y de inmediato te va a aparecer la medición del frigider. Vas a la olla arrocera, lo pones en la olla arrocera, igual, lo prendes. Todos los equipos, tu hervidor eléctrico, igualito, tus dos televisores, todito. Todos los equipos. Y de esa manera tenemos un cuadro real de tu consumo, real, de verdad real. Apuntas todo en papel y después con el cuadro que tenemos acá en nuestro sistema, tenemos el cuadro, puedes sacar una copia y puedes hacer tu cálculo también personal y acá poner tus datos creados y obtener los resultados, ¿no? De acuerdo a tu facturación, a tu documento de facturación, colocas acá el precio unitario por kilowatts y te va a salir el valor real. Porque el cálculo que hicimos la ocasión anterior, Brandon, y por eso yo he estado muy preocupado al respecto, porque el cálculo que hicimos no me quedó claro, no me cuadró. Entonces ya con esta aclaración creo que podemos tener ya una idea real de tu medición y sacarnos el clavo, porque ¿por qué el consumo de 200 soles, no es cierto? Entonces eso, ¿no? Hago la consulta. Muchas gracias, Brandon. Mi pregunta era ahora con respecto a César. ¿Qué opinas al respecto, Cecito? Claro, sí. Ya, yo tengo acá un tester, este es de los simples, y quiero que me confirmes, que puedan enviar una foto de este multimeter para ver si me sirve para hacer el ejercicio que me estás diciendo. Ah, ya, genial, muy bien. Y con respecto al aditamento, ¿te lo puedo proporcionar o crees que puedas crear uno de estos? Sí, lo puedo hacer, fácil. Ya, perfecto, Cecita. Entonces, me mandas la foto, por favor, ahora que terminamos. Y por favor, yo encantadísimo te menciono si es posible o no. Claro que sí. Yo tengo ahí, me acabo de enviar una foto Ya. del tester a Facebook y a ver, pues me apoyo si sirve o no sirve, porque puedo ver que hay una parte donde dice 10 amperios, o sea, quiero que me confirme. Sí, genial, eso es. De antemano te digo, dice ampere y debe decir el símbolo de onda sinusoidal que es de corriente alterna. ¿Es posible? Ya, no sé, creo que no, porque es de, me parece que es continuo. Ya, ahora lo voy a revisar entonces. Ahora que terminamos la clase voy a ver el Facebook y encantadísimo pues. Y por favor, Cecita, te pido también, yo sé que va a tomar unos minutos, pero va a ser muy remunerativo para ustedes mismos. ¿Ya? Por favor, un cuadro así, ¿sí? Equipo sin saltearse ninguno, hasta el más insignificante equipo de la casa. Todos los equipos van a medir de esa manera, todos, porque la idea es saber cuánto de corriente necesita en el caso de que todo estuviese activado en la casa, ¿ya? Perfecto, muy bien, Cecita, genial. Entonces, Brandon, lo tienes el equipo, César también, Gastón. En tu caso, Gastón. Sí. No tengo nada. Ya, Gastón, entonces contigo, ¿tú crees que yo puedo llevar el equipo ahora que ya conoces cómo se usa
con el aditamento y puedes hacer la medición de tus equipos, de todos los equipos de tu casa? Sí, profesor. Bien, entonces coordinamos en interno al respecto, ¿ya? Perfecto. Mi estimado Alejandro, Ya. muchas gracias, Gastoncito. Entonces, ahora coordinamos, por favor, al respecto, para que puedas hacer tu práctica. Alejandro y Richard, ¿cómo puedo hacer con ustedes? Por favor, antes que terminemos la clase, me gustaría que se quede un ratito para conversar, para ver al respecto. ¿Les parece bien? Ya, profe. Por favor, no se vayan a ir. Conversamos entonces antes que se retiren por este medio, ¿ya? Ya, Gastón, yo te voy a conversar en interno, terminando las clases conversamos, ¿ya? Entonces, mis estimados estudiantes, quise terminar de este tema de esta forma. Espero que haya sido de su agrado la sesión de clase del día de hoy y las aclaraciones que hemos realizado. Y los motivo, por favor, a que este ejercicio lo concluyamos exitosamente, para poder definir un tema que es muy simple, pero no menos importante, porque es la razón de ser del problema de muchos usuarios, muchos, así les menciono, muchos usuarios. He tenido 2 videos para mostrar acerca del tema de reparación, pero lo voy a dejar para la siguiente clase, porque valió la pena acabar esto con el tema que hemos abrazado el día de hoy, ¿sí? Es un tema muy simple el de ahora, pero no menos importante, porque todos los problemas de reparación, de daños, parten primeramente del consumo, porque tenemos que saber qué cosa vamos a medir, vamos a ver, pues tenemos que pensar y darnos una idea si que en realidad es o no es el problema, por dónde estamos caminando nuestra idea de la falla en la casa. No podemos ir simplemente pues así a tientas, ¿no? Tenemos que saber cómo podemos corroborar a ciencia cierta que si hay un excesivo consumo o no. Tenemos que corroborar a ciencia cierta qué tipo de seguridad le tenemos que poner a la casa en lo que respecta a termomagnéticos y diferenciales. No puede ser casualidad, ¿no? Tiene que ser un tema real. Entonces, esta práctica nos va a ayudar bastante a consolidar eso, ¿sí? Entonces, los motivo a que lo haga. Entonces, conmigo, mis estimados estudiantes, ha sido todo. Nos estamos viendo en nuestra siguiente sesión de clase. Muchas gracias por su participación y los espero a todos juntos para la siguiente sesión. Muchas gracias. Tengan ustedes muy buenas noches. Muy buenas noches, hasta mañana. Nos vemos en cita, cuídate mucho. Brandon, me dio mucho gusto tenerte en clase. Nos vemos, Profesor, Gastón. disculpe, Sí. ¿me puede hacer una consultita? Claro, por supuesto que sí. Estoy teniendo problemas con mi conexión y yo pienso o pensaba que era la velocidad de mi internet, pero la velocidad está relativamente bien. Tengo 6 megas de velocidad, Sí. velocidad real, y tengo mi laptop con la que recibía la clase. Sí. Ese sí no tiene problemas de conexión. Y se acuerda que yo había armado un pequeño PC Claro. con partes. Sí, me recuerdo perfectamente. Esa sí, logré conseguirme un disco, le instalé el Windows 10, todo el Windows 10 que le hablé. Ah, y qué con eso bueno. estoy trabajando. Oh, te felicito. Sí. Y funciona a la perfección, todo funciona a la perfección. De eso sí no me puedo quejar. Pero lo que pasa es que el Hangout aquí en este equipo es el que me está fallando, es lo que me he dado cuenta. En cambio en el otro no me falla, pero en este sí me está fallando específicamente el Hangout. Ya. ¿Has No sé intentado...? si será la velocidad del internet o el cable Ethernet, porque estoy por cable Ethernet. Te recomiendo que hagas lo siguiente. Vas a hacer lo siguiente, ¿no? Quítale lo que es el Chrome que tienes, sácalo completamente e instálate el Chrome de beta que ha salido, el último Chrome. Yo ahorita estoy desde Firefox. Ya, trata de trabajarle con hay un Chrome beta que ha salido, que está en todos los navegadores. Si es posible, trabájalo con el mismo Chrome. Chrome Beta. Y hay un Chrome beta, ¿no? El último. Entonces, esa versión beta de Chrome ha venido con herramientas mejoradas para todas sus aplicaciones. Yo también hace unas semanas he tenido problemas con
con las cámaras, por ejemplo, de mi laptop, y el mismo sistema me pidió que mejore la aplicación. La mejoré y he tenido una mejora sustancial con respecto a eso. Han mejorado su plataforma. Sería una prueba, ¿no? Y el otro detalle, fíjate, pues cómo está, de repente por ahí el cable no está bien conectado el de red. Pero me parece que es más que todo el navegador, podrías cambiarlo primero. Porque asumo que el único problema es con Chrome, con el Hangout, porque con otras aplicaciones normales, ¿sí o no? Prueba entonces con el Chrome. Con el Chrome Beta. Busca ahí Chrome, Google Chrome Beta. Ha aparecido recientemente, hace unos días, un beta. Y saca tu Chrome normal, el que tienes, sácalo, quítalo de tu escritorio, sácalo, elimínalo de tu sistema e instala el Chrome Beta. Y con ese ingresa a navegar y con ese trabaja con tu Hangout. Porque si asumo que tú tienes trabajo con todas tus aplicaciones, inclusive videollamadas, tal vez de Zoom o de otras herramientas con tu computadora, pero solamente tienes problema con el Hangout, es de Chrome definitivamente, no tienes que ver el tema. Si has tenido tú problemas de lentitud, se te han cortado las videoconferencias con Zoom o otras aplicaciones en esa máquina, puede ser también que sea por el mismo Google Chrome, o en todo caso ya es otro problema ya de la red, ¿no? Un tema ya. Pero si solamente el tema es con Hangout y lo demás funciona bien, definitivamente por descarte ahí tienes ya una probabilidad de solución inmediata. Así es, Brando. Entonces me cuentas cómo te va para mañana, si es posible. ¿Ya? Alejandro, y Gastón, Gastón, primeramente, Gastón, ¿te parece bien? Tú me dices cuándo puedo ir. Mañana podría ser temprano o pasado mañana. Tú me confirmas, por favor, para visitarte. Para darte instrucciones, ya todas las instrucciones has visto cómo se hace la prueba y te puedo orientar nuevamente para que tú hagas todo con un papel y lápiz y tengas esos datos para tu cálculo. ¿Te parece? Dime cuándo. Mañana puede ser en la mañana, porque tiene que ser en la mañana de preferencia. 8 de la mañana, 9 de la mañana. ¿Cuánto tiempo lo va a tener su equipo? ¿Aló? ¿Cuánto tiempo lo puede tener el equipo? Bueno, 1 hora puede ser. Yo me quedo ahí contigo y te espero, terminas y lo recojo. Tienes que disponer de 1 hora más o menos. Algo menos, no creo que demores más de 1 hora. Simplemente será pues 30 minutos. No creo que demores más. Ya mañana pasado mañana mejor. Pasado mañana a las 8. Pasado mañana a las 8 de la mañana. Sí. Ya, Gastón, me haces acordar en la mañana, por favor. 9 de la mañana, 8 de la mañana, me dice. 8 de la mañana, por favor, me haces recordar. Si es posible, me tocas mi puerta para yo salir y ir contigo, ¿ya? Ya, profesor. Muchas gracias. Ya, Gastón, gusto tenerte. Cuídate mucho, mi estimado Gastón. Mi estimado Alejandro, ¿cómo podemos, tú cuentas con alguna persona cercana que tenga un equipo de medición como estos? ¿Alguien que ha hecho electricidad? Sí, profe, tengo en mi trabajo tiene mi jefe, eso ya me presto. Perfecto. Ahora, para hacer el aditamento, ¿te puedo dar una orientación o ya entendiste cómo hacer este aditamento para poder usar el equipo? Sí, he entendido cómo usar el equipo, todo el circuito. El cuadro, profe, está en correo, ¿no? En Messenger que me has enviado, ¿no? Ahí nomás se puede rellenar. El cuadro está aquí, claro, me encantaría que lo uses, está colgado. Lo voy a poner también en el Messenger, lo voy a mandar, ¿te parece? Ya, profe, un favor para rellenar y usarlo. Profe. Genial, tengo los valores, todos los valores. Por favor, te pido mucho cuidado en la conexión. Recuerda los dedos, no acerques a los instrumentos, a las partes peladas. Ten bastante cuidado al respecto.
por favor, porque estamos hablando de corriente eléctrica, mi estimado Alejandro, ¿ya? Ya, profe. Por favor, extremada seguridad, mucha seguridad, por favor, ¿ya? Ya. Ya, Profe, Alejandro. Sí. me comentaste por Messenger que me has mandado ¿cómo se llama? Práctica de electricidad, pero creo que no está en mi correo. Ah, Alejandro, sí, Alejandro, te estoy mandando a tu correo electrónico la invitación para lo que es el Classroom. De la misma manera como aceptaste para alarmas, te ha llegado uno. Tienes que verificar, ya te he mandado 2 veces. Verifica en tu papelera, verifícalo por favor bien, o en todo caso búscalo en tus spam, donde llegan los correos maliciosos a veces, revísalo. Búscalo por favor, y si no lo encuentras, me vuelves a escribir ahora mismo si es posible, para yo volvértelo a enviar. Ahora mismo si es posible, ahorita voy a revisar mi correo en unos instantes, porque es necesario que esté habilitado, porque yo acá en el sistema no te veo, apareces pero no estás activo en lo que es electricidad. Una vez que tú aceptes la invitación, automáticamente apareces como activo y te va a llegar el material solito. Ya, profe. Me confirmas, por favor, me confirmas ahora, ¿ya? Ahora mismo si es posible, yo voy a estar atento para poder irme a descansar tranquilo. Ya, profe, gracias. Alejandro, un gusto atenderte. Brandon, Profesor, Hasta luego, profe. disculpe, cuídate Alejandro, muy buenas noches. se me cortó la conexión, profesor. Sí. Ya mi estimado Brandon, Entonces, pruebo el Google Beta. así es, Prueba pruébalo. un beta. Es correcto, pruébalo por favor, pruébalo. Y me dices cómo te va. Ya, ahorita puedo- Es más, mañana Ya, ingresa muchas con gracias. mañana ingresa Hasta con luego. mañana ingresa con el beta, si es posible. Ya, sí, ahora mismo lo voy a esperar. Ya, ok. Que me llegue con el beta. Ya, Brandon, pero cuídate, nos vemos. Gracias, profesor. Un gusto servirte, Brandon, cuídate mucho. Richard. Aló, Richard. Profe, Richard, qué gusto tenerte en la clase. ¿Qué te pareció la clase el día de hoy? excelente, profe. Práctico como para aprender. Richard, el equipo de prueba, el equipo de medición se llama multímetro. Es un equipo de prueba que se llama multímetro. Multímetro, ¿no? Y no sé cómo puedo hacer para alcanzarte uno, mi estimado Richard, carambas. No, voy a habilitarlo, no hay problema. Voy a tratar ya tengo ¿cómo se llama por ahí? El vecino que trabaja con ese, ¿En voy a serio? decirle que me preste, muy rápido. Oye, me dices por favor, y para hacer este aditamento para que puedas hacer tu medición, por favor, cuando tengas tu equipo, Sí, ya más o menos le comprendí esa parte. me dices, Una entrada, ¿no? por favor, cualquier cosita me dices para poderte asesorar si es que necesitas algún tema ahí, con mucho gusto, mi estimado Richard, para que puedas hacer la medición de los equipos de tu casa, de genial, sería bacán. ¿Ya? Claro, no se preocupe. Eso ya voy a tratar de habilitarme y un día me doy para medir todos los artefactos que tenemos en la casa. Ya, o en todo caso, de acá yo puedo guiarte con lo que he hecho. Si no logras conseguir, no te preocupes. Acá hacemos las pruebas con los que yo tengo acá. Me dices nada más, yo encantadísimo. Porque todo ese cuadro que acabas de ver ha sido el resultado de la prueba de cada uno de los equipos del domicilio. Entonces, bajo la lógica de la medición, se ha podido obtener una idea clara de lo que se debe de instalar como medida de seguridad en la casa. Ya quedó claro, entonces el termomagnético tiene una función, la llave llamada diferencial también tiene otra función, pero estos de acá no se colocan así por así. Tenemos que saber un dato bien simple, como ese listado que has visto. Claro. Simple, eso sabemos, y lo demás ya es más fácil, ¿no? Es más simple. Claro. Ya, mi estimado Richard, por favor te invito a que puedas leer el material de electricidad. Hay un par de fórmulas, las que hemos tratado en la clase del día de hoy, para hallar potencia, y existe lo que es la ley de Ohm, que está bien detallado
está bien pormenorizado. Te invitaría a que le des una leída para posteriormente poderte dar una orientación al respecto. Ya, don Omar, listo. Sí, me dio mucho gusto comunicarme contigo y muchas gracias por estar en la clase, Richard. Sí, profe, como le digo, la clase lo hace más práctico, como para aprenderlo lo más rápido posible. Muy bien, lo procuraré mejorar inclusive un poco más, mi estimado Richard. Claro que sí. Sí, estaba excelente, don Omar. Muchas gracias, Richard. Muy amable. Entonces, nos estamos encontrando el día de mañana para continuar nuestra sesión de clase. Listo, don Omar. Saludos por casa. Gracias. Saludos a todas, mi sobrinita, Sí, a mi cuñada. Sí, aquí están haciendo la tarea. Ah, qué bueno. Saludos a todos por casa. Cuídense mucho. Ya, de igual manera, don Omar, saludos a la señora Mayumi. Le haré presente. Muchas gracias. Nos vemos, mi estimado Yancito. Ya, listo.